golpe que se ha asestado y ustedes han denunciado es el decreto 740. ¿Qué pasa con este decreto 740? ¿Qué afecta, cómo afecta a la seguridad, a la seguridad social? Bueno, el tema del IES vale verlo en forma pues, integral, ¿no? Global, sí. Porque el IES viene sufriendo una cantidad de golpes uno tras de otro, y en vez de mejorar su capacidad de prestación de servicios, se lo va desmejorando. Y sobre todo el instituto está en manos de personas que no tienen ellos la capacidad de administrarlo. Por un lado, por desconocimiento de lo que ocurre dentro del IES, y por otro lado, porque sus intereses no tienen nada que ver con los intereses de los afiliados. Correcto. Deme usted una respuesta testimonial para seguir en esta análisis. Usted fue director regional del IES. ¿Pudo usted realmente confirmar que todos los problemas que hay dentro de la seguridad social, esos son problemas estructurales o son de coyuntura que se pueden corregir? ¿O es todo el sistema que está contaminado? Porque usted administró pues, la regional de acá. ¿Con qué se encontró? ¿Fue imposible? ¿Fue posible? ¿Es solamente el mérito moral de quien hace el ejercicio de la administración? ¿O hay otros encadenamientos que hacen imposible resolver los problemas de la seguridad social? Bueno, estructuralmente el IES está cimentado sobre principios que generaron la seguridad social hace 2 siglos, ¿verdad?, en Alemania, y que es el de un sistema solidario de reparto. Y esa es la base de la existencia del IES y por la cual no ha desaparecido hasta claro. hoy. Entonces los problemas que se generan son por la administración y la aplicación de esos principios que no es correcto. Cuando yo fui miembro del Consejo Directivo del IES, representación de los trabajadores, con quienes compartí esa función, el delegado de los patronos, que era el señor Bruno Frizzone, ¿no, verdad? Y con el presidente del Consejo Directivo, que era el delegado del presidente de la República, el doctor Fausto Solórzano, con ellos logramos hacer un equipo de carácter institucional, al margen de qué sector representábamos cada uno. Claro. E iniciamos todo un proceso, en primer lugar, de auditoría interna de lo que pasaba en el IES, porque nosotros recibimos el IES después de que una comisión interventora había manejado la institución y dejó la ley que está en vigencia en la actualidad. Entonces ahí se puede detectar, o se pudo detectar, que en el IES hay problemas que tienen que ver con el manejo ya de la institución y la aplicación de esos principios de la seguridad social, y como usted decía, de cada una de las personas que están al mando de los diversos sectores. Entonces, el IES tiene una estructura, una fortaleza muy grande, que es la única esperanza para que el IES pueda renacer, ¿no, verdad? Porque esa no la ha podido destruir. Por ejemplo, el IES en ese año, en el 2003, tenía más de 1000 y pico de propiedades en todo el país, terrenos y todas esas cosas. Y esas propiedades no estaban bien administradas, entonces había que empezar a hacer todo un proceso de recuperación de ellas, y tenía bienes que la gente no tiene idea. En Quito habían, al sur de Quito, unos galpones inmensos donde estaba, por ejemplo, la imprenta del IES, y el IES pagaba a prestadores externos todo tipo de trabajo cuando ahí estaba una imprenta con trabajadores. Los trabajadores no hacían nada porque no tenían diésel para que la máquina funcione y una serie de cosas. Entonces me tocó ir a conocer eso. Ellos decían que la primera vez que alguna autoridad del IES había ido a darles la mano, a saludar y a conocer cómo trabajaban, en qué condiciones. Y ahí nosotros empezamos a producir un informativo bimensual por el lado de nuestra representación de los asegurados, que se denominó El Asegurado, y
teníamos un tiraje de 5.000 ejemplares para todo el país para informar toda la actividad del IES. Lo hacían en la Por- imprenta. Lo hacíamos en la Claro, imprenta eso no funcionaba. y funcionó. Y con una compra que no era de gran cantidad de dinero, de darle, como usted dijo, la tinta, el papel, Ujú. y eso era todo. Y esa gente se sintió realizada. Estaban paralizados procesos de reconstrucción de los hospitales, me recuerdo el de Esmeraldas, por ejemplo, que fui a Esmeraldas y llegué allí y el hospital estaba paralizado en su proceso de reconstrucción y ampliación. Los equipos estaban para instalarse, pero no funcionaba, entonces teníamos que llamar en esa época a la hay una no sé, ahora yo no estoy al interior del IES, pero en esa época había una Dirección Nacional de Construcciones. Entonces llamar a la directora, que era una arquitecta, reunirnos con ella y preguntarle qué pasa con el hospital de Esmeralda, convocar al director del hospital a una reunión conjunta ahí en Quito y tomar medidas para que eso camine tuvimos la suerte de inaugurarlo. Lo que pasa es que el IES es boicoteado por la gente que ha manejado el Estado en cada momento. En ese momento estaba en la presidencia Lucio Los Gutiérrez. gobiernos. Estaba Lucio Boicoteado Gutiérrez. por los gobiernos. Claro, estaba Lucio Gutiérrez. Entonces, el presidente del Consejo Directivo, que era delegado del presidente de la República, está en una situación terrible, personal. Yo la pude constatar ahí, porque, como digo, el doctor Fausto era un institucionalista. Él quería al IES, pero tenía que cumplir lo que Las cuotas de poder. el presidente le decía. Entonces, Las cuotas por de ejemplo, una cuestión muy gráfica que yo le he contado en otras ocasiones, cuando recién estábamos empezando las funciones, voy a la oficina de él a conversar por algún tema ahí en Quito, en el edificio donde funcionaba el consejo directivo, y tenía en un escritorio grande, tenía una montaña de carpetas. Y me llamó la atención y yo le pregunté qué eran eso. Entonces él me lo confesó, me dijo, son todos esos son para puestos de trabajo que le mandaba de parte del presidente, la gente de Sociedad Patriótica, que querían que todos esos ingresen a laborar. Y después, ya en confianza en el desarrollo de las actividades, él nos confesó que tenía fuertes choques, y cuando hablaba de choques nos confesaba en palabras criollas que el presidente lo reprendía de manera grosera, como diciéndole que alguna vez le había dicho, bueno, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué te he puesto ahí? Eres un inútil, no me puedes conseguir ni siquiera 300 cargos. 300 cargos. Entonces, mire, hasta ese momento, en los gobiernos anteriores, nosotros pudimos tener una estadística de que cada gobierno metía un promedio de 3.000 empleados. Entonces, porque era la cuota que tenían que cumplir. Entonces, ese tipo de cosas atentan contra la estabilidad de la institución, atentan contra su funcionamiento y le quitan capacidad de cumplir con las obligaciones. Para terminar, el gobierno ha propuesto un acuerdo nacional, hay 7 puntos, entre ellos el IES. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, mire, nosotros creemos que para hablar de cómo solucionar los problemas del IES hay que empezar por sincerar la situación institucional. Y todo el mundo habla de que tiene un déficit que podría ser de miles de millones de dólares. ¿Y el estudio autorial está hecho, no, finalmente? Bueno, don Paul Granda ha dicho que ya está el estudio, pero, claro que como dice la ley de seguridad social, ese estudio tiene que ser a su vez valorado y evaluado por una prestadora externa, o sea, una auditora externa que tiene que tomar el estudio actuarial y darle el visto bueno. Eso dice la ley. Y él dice que está en ese proceso y que ya lo va a presentar. Pero hay tiene el IES, deudas del gobierno, exceso de personal, corrupción. Claro. ¿Qué más informe actuarial necesitamos, bueno, Ricardo? Claro, lo que pasa es que el informe actuarial tiene que ser sincero, decíamos nosotros. Y cuando decimos que sea sincero, usted no puede decir el IES está en crisis y le falta tanto, y por ese motivo vamos a subirle la cuota de cotización del trabajador, porque eso es partir de bases falsas. Primero resolvamos las deudas que tiene el Estado con el IES, que es una deuda monstruosa, que está cuantificada en 17.713 millones de dólares. Primero pongámonos de acuerdo
¿cómo va a pagar la deuda? No le estamos diciendo al gobierno pague los 17.000 millones mañana o pasado mañana. Lo que queremos es que firmar un convenio de pago serio que empiece a pagar. Y eso ya contablemente entra a los Claro, entra la y parte entonces del estudio actuarial. ya cambia el resultado actual. Muy bien, hay una oportunidad con el diálogo Y social. eliminemos la Hay una corrupción. oportunidad con el diálogo social, siempre es una oportunidad Siempre el de diálogo es social. bueno, ¿no? ¿Verdad? Muy Pero bien. vayamos seriamente a ir cortando de raíz estos problemas que estamos haciendo. Ricardo referencia. Ramírez, gracias por haber estado con nosotros, haber analizado la situación por la que atraviesa la seguridad social en el país. Se quedan muchos temas. Es un tema que requiere mucho tiempo, su análisis, algunas entrevistas, algunas opiniones, pero que la sociedad en su conjunto ya debería tomar, ¿no?, las riendas para resolver este problema de la seguridad social que nos afecta no a nosotros, a generaciones completas. Así es. A generaciones completas. Si no lo tomamos, no lo empoderamos socialmente y no generamos la resistencia necesaria para que se cambien las cosas, para bien, entonces tenemos un problema muy serio de una amenaza de que la seguridad social, así como va, desaparecerá. Y eso es en perjuicio de todos nosotros. Gracias por haber Por estado. supuesto. Gracias a ustedes. A ustedes por vuestra sintonía. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo.